Tener problemas de conectividad Wi-Fi en casa suele ser algo muy habitual, sobre todo cuando eres una persona que tiene un espacio muy grande que cubrir, cuando eres una persona con multitud de dispositivos conectados o simplemente cuando tienes el router que te ofrece la compañía con la que tienes contratado el servicio de internet, ya que suelen ser routers de muy baja calidad y que por tanto te van a ofrecer una gran cantidad de problemas a la hora de la conectividad Wi-Fi por toda tu casa. Por ello, una gran solución para todas esas personas que o bien tenéis mucho espacio en casa que cubrir en cuanto a metros cuadrados, o bien porque tenéis la casa domotizada y tenéis multitud de dispositivos conectados, o simplemente porque hacéis un uso intensivo de internet, como por ejemplo para hacer stream de vídeo en 4K, pues para todas esas personas una gran solución pasa por instalar una red Wi-Fi Mesh, una red Wi-Fi que también la conoceréis como red Maya. Y hoy os traigo la más avanzada de Amazon, la Hero Pro 6E, una red en malla que no os va a dejar indiferentes. Y bien, este dispositivo lo que va a hacer es encargarse de que puedas sustituir el router de tu compañía, aunque no del todo, ahora me entenderás el porqué, para poder hacer la conectividad Wi-Fi en todo tu hogar a través de este dispositivo. Lo puedes comprar en un solo nodo, en 2 nodos o en 3 nodos, o lo que es lo mismo en un solo cacharrito, en 2 o en 3, de tal forma que dependiendo de los metros que tengas que cubrir vas a necesitar una cosa u otra. Yo para el vídeo os he traído el pack de 3 nodos, el pack de 3 repetidores para que nos podamos entender, y vais a ver lo primero qué sencillo es instalarlo y lo segundo qué bien funciona, porque sí, he hecho pruebas y porque sí os voy a hablar de esas pruebas. Y bien, ¿cuáles son las características que tienes que tener en cuenta antes de que veamos cómo se instala? Que por cierto ya os digo que es increíblemente sencillo de realizar. Bien, lo primero, tienes que tener en cuenta que se trata de un dispositivo tribanda, trabaja a 2,4, a 5 y también como novedad a 6 GHz, lo cual va a hacer que si tu dispositivo es compatible, por ejemplo, con 5 o con 6 GHz, pues automáticamente se conectará en esa banda, mientras que si se trata de un dispositivo que solo trabaja a 2,4, como todavía son muchos de los dispositivos que podemos tener por casa, pues conectará a esa banda de forma automática. Lo segundo, obviamente cuenta con una red Wi-Fi que es 6.0, lo cual va a hacer que si tus dispositivos, como por ejemplo un iPhone 13 Pro Max o uno de los nuevos MacBook Pro, vas a poder conectarte a esa Wi-Fi 6.0 teniendo una verdadera increíble calidad de conexión y sobre todo de velocidad de descarga mediante la conectividad Wi-Fi. Además tienes que saber que con cada uno de los nodos, con un solo aparatito, puedes cubrir hasta 140 metros cuadrados, lo que viene a ser lo normal de cualquier piso o de cualquier vivienda. Mientras que si llegas a conectar hasta un total de 3 nodos, vas a poder cubrir 420 metros cuadrados, lo cual es verdaderamente increíble y muy recomendado para aquellas casas que son de varias alturas. Por ejemplo, si tienes un sótano, una planta cero y una primera planta, va a ser muy sencillo establecer uno de los nodos en cada planta y poder darle una conectividad Wi-Fi muy óptima a toda la vivienda. Además, con cada uno de los nodos vas a poder tener descargas de hasta 2,3 gigas por segundo mediante cable y mediante conexión Wi-Fi. Pero sin duda alguna la característica estrella, al menos bajo mi opinión, para este producto es que es True Mesh. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que realiza una gestión inteligente de las conexiones de los dispositivos. Es decir, tú te puedes ir moviendo a lo largo de la casa y automáticamente, sin llegar a perder en ningún momento la conexión, el dispositivo te va eligiendo a cuál de los nodos conectarte para que no pierdas la conexión y para que siempre tengas la mejor velocidad de descarga posible. Además, esto es muy bueno porque si tienes un montón de dispositivos en casa, los va redistribuyendo de forma inteligente y eso lo que permite es evitar la congestión de la conexión y que por tanto nunca tengas esos picos de conectividad o esos picos de Wi-Fi debido a que tengas un tráfico muy elevado de dispositivos conectados en un momento puntual. El aparato de forma automática lo redistribuye por tantos como tengas conectados y de esa forma, como digo, evitas la congestión en la red, que es algo muy pero que muy importante
para tener una conexión estable. Y luego dos cosas fundamentales es que una, viene con un controlador Zigbee, lo cual te va a permitir que si tienes dispositivos que sean Zigbee, ya sean bombillas, enchufes, lo que sea, vas a poder conectarlos usando Hero como módulo de conexión, por así decirlo, y ya te evitas tener que tener un dispositivo intermedio para poder controlar esos dispositivos y luego ya sincronizarlos con tu aplicación de Alexa. Y además, ya que te he mencionado el asistente de voz, tienes que conocer que al ser de Amazon, pues obviamente vas a poder sincronizarlo a tu casa inteligente si tienes el asistente de voz, y también vas a poder controlar mediante ese asistente la conectividad Wi-Fi, por ejemplo, para decirle que lo apague o lo encienda, algo que puede resultar muy pero que muy interesante. Algo también muy interesante que tienes es que vas a poder controlar la conexión a internet a través del asistente de voz, y no solo eso, sino que también a través de la aplicación de Hero vas a poder hacer multitud de funciones, como luego te voy a mostrar. Antes de que veamos cómo se instala, es importante que también veas que viene en la caja. La caja, que viene bastante pero que bastante bien empaquetada, te viene, como es mi caso, con los 3 nodos, porque ya te digo que yo he cogido el módulo de 3 nodos, aunque podrías cogerlo de forma individual. Dentro de la caja además nos viene una cajita más pequeñita donde lo que encontramos son los 3 conectores de corriente a USB tipo C, y en la parte inferior de esto lo que vamos a encontrar es un cable de RJ45. Aquí yo es cierto que te diría que echo en falta que venga algún cable adicional, ya que al final son 3 nodos y es fácil que puedas necesitar algún cable más de RJ45. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de Hero, y una vez descargada lo que vamos a hacer es crear nuestra cuenta, por ejemplo utilizando la cuenta de Amazon, ya que Hero pertenece a Amazon y podemos usarla para loguearnos. Una vez hecho, nos pide acceso a Bluetooth y nos indica en pantalla qué es lo que necesitamos para poder hacer la conexión. Todo viene en la caja. El primer paso es desenchufar el módem y el router antiguo de la corriente, para dar paso al segundo paso, que no es otra cosa que conectar desde el módem hasta el módem de la compañía hasta el nuevo nodo por conexión RJ45, y luego, después de eso, enchufarlos a la corriente en el orden en el que nos indica la aplicación ambos dispositivos, el router antiguo y el nuevo nodo. De eso, nuevamente nos va a pedir acceso al Bluetooth y va a proceder a buscarlo. Una vez que lo localiza, nos va a preguntar en qué ubicación, que como es en mi caso, yo le he puesto una ubicación personalizada, ya que el primer nodo lo he puesto en el cuarto de los trastos. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el nombre y la contraseña que queremos establecer. Yo he puesto lo mismo que tenía para que los dispositivos permanezcan conectados y no se borren. Una vez que se han conectado, lo que va a hacer es permitirnos que pongamos o que conectemos más dispositivos, como es mi caso. Te va a dar unas indicaciones de cómo sí, cómo no ponerlos, pero como digo, son simplemente indicaciones. La más importante es que del primero al segundo no debe haber una distancia demasiado extrema para que todo funcione correctamente. La conexión vas a poder realizarla mediante cable RJ45 o vas a poder realizarla mediante Wi-Fi. En mi caso, como desde donde está el nodo 1 hasta donde está el nodo 2 que voy a poner, que es en la televisión, como tengo un cable tirado de RJ45, esa conexión la voy a hacer por RJ45. No obstante, lo podrías hacer sin cable mediante la simple conectividad Wi-Fi. Obviamente funcionará mejor por cable, pero por Wi-Fi funciona también 100% perfecto. De hecho, el tercer nodo lo conectaré por Wi-Fi, como luego verás. Hecho esto, nos pregunta o nos pide que enchufemos directamente ese segundo nodo y va a proceder a buscar el nodo. Una vez que localice el nuevo nodo, el nuevo Hero, el Hero número 2, que en este caso, como digo, lo pongo en la televisión, nos va a preguntar nuevamente dónde lo hemos puesto y vamos a poder seguir configurando más nodos. En mi caso, yo voy a añadir un tercer nodo, como te comentaba, porque lo voy a añadir además por conectividad Wi-Fi. Como ves, la conexión es exactamente igual de sencilla. Conectas a la corriente del nodo, lo buscas, lo instalas y directamente vas a poder tenerlo conectado, aunque sea simplemente por Wi-Fi. Insisto mucho en esto porque puede parecer que es necesario hacer la conectividad de los nodos por cable, pero insisto una última vez, no es necesario, y como has visto, yo he conectado el segundo nodo por cable, pero el tercer nodo lo he conectado por Wi-Fi. Obviamente el que sí es importante que conectes por cable es el que va desde el router de la operadora hasta el primer nodo. Ese primer nodo, el que va a hacer de emisor, sí tiene que estar conectado mediante cable. Una de las cosas más interesantes de Hero es que con la aplicación vas a poder hacer cosas verdaderamente increíbles. Vas a poder activar y desactivar el Wi-Fi, que además, ya te lo decía, lo podrás hacer también
también mediante comando de voz y tu asistente de voz. Vas a poder ver cuántos dispositivos tienes conectados. Vas a poder quitarle la conexión de Wi-Fi a un único dispositivo de forma personalizada, pausándola o reanudando en cualquier momento esa conexión Wi-Fi. Y lo más importante, o lo que creo que puede ser más interesante, es que puedes crear perfiles, de tal forma que puedes crear, por ejemplo, un perfil para niños, que es lo más común, y poder así limitar el acceso no solamente a Internet en general, sino fraccionarlo. Por ejemplo, evitar que entren a ciertas páginas, permitir exclusivamente ciertas páginas, permitir y programar para que el acceso a Internet se corte de forma automática a partir de X hora. En fin, vas a poder hacer un montón de cosas pero que muy interesantes mediante la aplicación en sí. Y algo muy importante es que si, por ejemplo, tienes una casa domótica, hay algunos aparatos que para poder conectarlos sí o sí tienen que trabajar exclusivamente con la red 2,4, y si tienes el resto activadas puede ser que entren en conflicto y no te permita configurarlo, que es algo que suele suceder. Pues bien, desde el comando de ayuda de la aplicación vas a poder desactivar de forma temporal el resto de redes, de tal forma que se va a quedar únicamente trabajando de forma muy temporal la de 2,4 GHz, y así poder configurar cualquier dispositivo que te esté dando problemas a la hora de configurarlo. No os preocupéis, porque en más vídeos de domótica vamos a entrar mucho más al detalle también en este dispositivo, porque como te digo, creo que sin duda alguna, si no el paso 1 de una casa domótica, el paso 2 sin lugar a dudas. Como ves, la instalación ha sido sumamente sencilla. Ahora bien, un detalle muy importante es, ya que yo he puesto la misma nombre y el mismo contraseña para la conectividad Wi-Fi, para evitar que todos mis dispositivos se desincronicen, es importante que ahora, una vez terminado, apaguemos la conectividad Wi-Fi del router de nuestra compañía. Así pues, el router de la compañía únicamente nos sirve para hacer de puente y cambiar lo que viene siendo la conexión de fibra que llega a casa a cable RJ45, y poder así controlar todos los dispositivos que tenemos en la casa gracias a nuestro nuevo Hero Pro 6e. Y bien, como para estas cosas los datos sí son muy importantes, lo primero que he hecho es medir el antes y medir el después. Bien, primera medición que he hecho antes de hacer el cambio ha sido en la habitación donde está el router. Aquí he obtenido una velocidad totalmente pegada al router con mi iPhone 13 Pro Max de 416 megas de descarga, algo que está muy pero que muy bien, teniendo en cuenta que estás muy cerca del router, pero que luego verás que simplemente en esto ya hemos notado alguna mejoría. Pero bueno, de ahí me he ido luego a la cocina, donde lo que ha pasado en la cocina es que, bueno, he obtenido una velocidad mejor de lo que me esperaba, porque es verdad que ahí a veces tengo bastantes cortes, pero me ha dado una velocidad de 73 megabytes por segundo. Pero de ahí me he ido al lugar donde menos conectividad suelo tener en casa, que es justo en el extremo donde tengo la ventana y las plantas dentro del comedor, y aquí he obtenido una velocidad de descarga de solamente 36 megabytes por segundo. Entonces comprenderás que estar en el sofá conectado a internet, por ejemplo, descargando o viendo contenido digital, pues es bastante complejo hacerlo a esa velocidad de descarga. Siguiente paso, una vez ya todo conectado, hacer la comparación, y las comparaciones son verdaderamente odiosas. Bien, nada más que en el router, justo al lado de, ahora sí, el Hero Pro 6e, he tenido una velocidad de descarga de 613 megabytes por segundo, lo cual supone más 197 versus simplemente con el router de la compañía. Fíjate, pegado al router ya notas una diferencia de 197 megabytes por segundo adicionales. Después me he saltado a la cocina y me he ido directamente al extremo, porque tenía muchas ganas de ver qué iba a pasar, y me he ido al extremo, al comedor. Bien, aquí un dato muy importante, y es que date cuenta como justo a la entrada del comedor me ha bajado una rayita la cobertura de Wi-Fi y en automático ha vuelto a subir. Eso significa que se ha desconectado del anterior Hero y que se ha conectado de forma automática, sin que tú no lo notes, al Hero del comedor. Y aquí, haciendo la prueba, lo que he obtenido es un resultado bastante interesante de 166 megas por segundo de descarga, lo cual supone más 130 versus con el router de la compañía. Y como comprenderás, una velocidad de descarga de 166 gigas sí que me permite poder hacer absolutamente lo que quiera
mediante la conexión Wi-Fi de casa. Y como conclusión, verás que ahora tengo una conectividad Wi-Fi verdaderamente espectacular en toda la casa, con máxima cobertura en toda la casa y con máximas velocidades de descarga, donde antes no tenía absolutamente o nada o casi nada de conectividad Wi-Fi ni de velocidad de descarga. Además, el hecho de que sea tecnología Wi-Fi 6.0 hace que con los nuevos dispositivos que tenemos por casa podamos sacarle el máximo partido a la conectividad Wi-Fi del hogar y por tanto a las descargas que queramos realizar, no solo para descargar contenido, sino para poder visualizar contenido en 4K sin ningún tipo de problema en cualquier punto de la casa. Además, el tener un aparato que puedes configurar desde un solo nodo hasta 3 nodos te va a permitir que el precio no sea tan grande a la hora de hacer la inversión. Recuerda que te voy a dejar en la descripción tanto el módulo único como 2 módulos, como 3 módulos, para que puedas echar un vistazo y chequear el que más te interese. Además, en Amazon siempre suele haber alguna promoción o alguna oferta, por lo que los puedes encontrar con facilidad rebajados de precio. Insisto, puede parecer que es una inversión, pero es que es exactamente eso, es una inversión a largo plazo que vas a agradecer infinito, porque vas a notar un salto verdaderamente increíble. A mí me ha bastado apenas una semana utilizándolos para llegar a la conclusión de que es una verdadera pasada el tener este tipo de conectividad Wi-Fi y olvidarte de que te diga, por ejemplo, el asistente de voz que X dispositivo no responde porque en ese momento no le está llegando una buena conectividad Wi-Fi por el mero hecho de estar en el otro extremo de la casa. Todos esos problemas ahora se acaban. Así pues, espero que como siempre este vídeo te sea de utilidad, sobre todo si eres una de esas personas que tiene esos problemas o que está pensando en adquirir uno de estos productos, y no olvides que puedes comentarme lo que quieras porque siempre os leo y os respondo, y también obviamente darle un buen like, suscribirte y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de los próximos vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!